Estamos contentos porque Dios nos permite estudiar su palabra. Ya estamos en día jueves, el tiempo avanza rápidamente. La lección número 9 está llegando a su fin, pero todavía tenemos mucho que decir. El tema de hoy es el siervo que siente y que sufre. Y vamos a aprender un poquito más sobre cómo Dios está revelándonos en el libro de Isaías a este siervo sufriente. Así que atentos a la lección de hoy. El pastor Denis Perla también nos acompaña para poder profundizar en algunos conceptos, pero antes necesitamos pedir la dirección del Espíritu Santo. Nuestro bondadoso Padre, hoy te pedimos que tu Espíritu Santo ilumine nuestra mente para poder aprender los elementos que necesitamos para nuestra vida de la lección de este día, especialmente porque queremos reforzar nuestra fe en tu palabra, en tu conocimiento del futuro. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Hemos vuelto, pastor, a los siervos. En la lección de este día estamos de nuevo con los siervos. Ya hablamos un poco del siervo nacional como conjunto, el siervo individual, también de Ciro como siervo de Dios, como ungido de Jehová. Hicimos un breve paréntesis para hablar un poco acerca de la esperanza adelantada, pero hoy volvemos a los siervos. Pastor, los capítulos que tocan para hoy creo que es el capítulo 49. Así es. Ese capítulo es un poco, digamos, tiene muchos detallitos que quisiera que nos ayude a comprender, porque de repente estamos hablando, parece, del siervo nacional y de repente del siervo individual. ¿Cómo podemos abordar el estudio de ese capítulo? Bueno, valdría la pena si podemos tomar este capítulo 49 y leer tal vez los primeros, podemos leer creo, los primeros 5 versículos. Y entonces vamos a ver ahí algunas lecciones importantes. Muy bien. Dice Isaías 49, del 1 al 5. Oídme, costas, y escuchad, pueblos lejanos. Jehová me llamó desde el vientre, desde las entrañas de mi madre tuvo mi nombre en memoria. Y puso mi boca como espada afilada, me cubrió con la sombra de su mano, me puso por saeta aguda, me guardó en su aljaba. Me dijo, mi siervo eres, Israel, porque en ti me gloriaré. Pero yo dije, por demás he trabajado, en vano y sin provecho he agotado mis fuerzas, pero mi causa está delante de Jehová y mi recompensa con mi Dios. Ahora pues, Jehová, el que me formó desde el vientre para ser su siervo, para hacer volver a él a Jacob y para congregarle a Israel, porque estimado seré a los ojos de Jehová y el Dios mío será mi fuerza. Bueno, aquí vemos algunas características de este siervo y a mí creo que de las que más me llama la atención es que este siervo tiene un nombre, ya tiene el nombre desde que está en el vientre. Desde que está en el vientre. Dice, sí. Dios supo su nombre desde que estaba en el vientre, me formó desde el vientre para ser su siervo. Y cuando nosotros vemos algunas características de este capítulo, con el capítulo 42 que estudiamos al principio de esta semana, realmente lo que vemos es que hay una similitud, una igualdad, hay unos paralelismos, tal vez podemos usar esa palabra, entre las características de Isaías 42, del siervo de Isaías 42, con Isaías 49, porque aquí claramente habla acerca de Israel y dice, bueno, Jehová me llamó. Algunos han hablado que al mencionar el nombre Jehová también se refiere al pacto, por ejemplo, el pacto que Dios hizo con el pueblo de Israel desde Abraham. Y aquí nosotros tenemos entonces que el siervo ideal nuevamente vuelve a cumplir el papel de lo que se esperaba de Israel como siervo y como nación. Es decir, por eso el nombre de Israel que aparece aquí en el verso 3, mi siervo eres Israel, como para hacer la alusión del hecho de que él es el siervo ideal. Y luego aparece en otros textos el hecho de que este siervo ideal debe llamar a Jacob y a Israel de regreso a la relación con Dios. Entonces ahí está hablando del siervo individual, pastor. Sí, porque no era que el siervo se iba a llamar a él mismo. Entonces, cuando uno lee todos esos detalles se da cuenta. Aquí mezcla, como que hay alusiones, por un lado,
a la nación de Israel, por otro lado al siervo Jesús, que sabemos que es el Mesías que vino a este mundo. Pero hay una característica que aquí me llama la atención también, y es la que aparece en el versículo número 4, porque si el siervo se refiere a Jesús, entonces, ¿por qué dice: por demás he trabajado en vano, sin provecho, he agotado mi fuerza, pero mi causa está delante de Jehová y mi recompensa con mi Dios? Y uno dice, ¿en qué momento esto puede aplicarse realmente a Jesús? Y nosotros sabemos que cuando Jesús vino a esta tierra, Él fue una persona experimentada en quebranto y finalmente fue hasta la cruz. Finalmente, por ejemplo, cuando Él llevaba su cruz antes que lo crucificaran, la Biblia dice que Él cayó y tuvieron que buscar a otra persona para que cargara con la cruz de Jesús. Así que Jesús mismo, quien es el siervo de Dios que viene para dar libertad, llega un momento de aparente derrota, de aparente fracaso. Pero lo que me gusta es lo que dice al final, de esa oración: pero mi causa está delante de Jehová. Nuevamente vemos aquí el poder de la esperanza. Sí, hay pruebas, hay dificultades, hay angustias, hay problemas, pero Dios está de nuestro lado y nos promete a nosotros la victoria. Incluso para el siervo sufriente, incluso para el siervo ideal, hay momentos de aparente desánimo. Pero me gusta con ese tono que termina la lección, pastor. Usted nos lo refuerza, el hecho de que tenemos en Jesús esperanza, tenemos en Dios nuestra confianza, en su pacto está nuestra seguridad. Y creo que podemos orar por esto, pastor, y decirle al Señor: Señor, gracias porque a pesar de lo que podamos estar sufriendo aquí, mi causa está delante de ti. Y bueno, en el caso del Señor Jesucristo, qué bueno que la causa estaba delante de Jehová, porque eso nos garantizó salvación a nosotros, pastor. Amén. Gloria a Dios. Vamos a orar. Padre, te damos gracias porque en Jesús encontramos la respuesta a todos nuestros dilemas, porque Él sufrió, Él quedó sin fuerzas, Él se entregó para que nosotros podamos tener vida. Amén. Bendícenos, Señor, y que podamos ver en Jesús nuestra única esperanza, y también, Padre, que Jesús pueda hacer el cumplimiento de todas tus promesas en nuestras vidas. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.